Una densa niebla envuelve lentamente las majestuosas pirámides de Chichén Itzá, mientras una tenue melodía ancestral vibra suavemente en el aire. Las figuras de piedra, cuidadosamente elaboradas hace miles de años, parecen observar en silencio el paso del tiempo. De repente, entre los símbolos antiguos, aparece una imagen impactante y desconcertante, una cruz, construida sobre una roca antigua, casi idéntica al símbolo que en definitiva ha representado la fe cristiana. La cámara avanza lentamente, revelando con detalle la misteriosa figura emplumada del dios Kukulcán, y una voz profunda y enigmática susurra: «Si Jesús no es quien siempre nos lo dice». Suena a algo mucho más antiguo y poderoso. Este enigma resuena mientras la pantalla se desvanece lentamente en negro. Durante siglos nos han contado la misma historia. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios nacido en Belén, un hombre que revolucionó el pensamiento espiritual del mundo occidental. Pero esta narrativa es incompleta o incluso errónea. ¿Qué pasaría si existiera una conexión inesperada y oculta entre esta persona conocida y una deidad venerada en una civilización completamente diferente y distante, como los antiguos mayas? La pantalla ahora muestra imágenes intercaladas entre antiguas escrituras cristianas y jeroglíficos mayas que describen a Kukulcán, dios de la sabiduría y la resurrección. La inquietante semblanza comienza a generar preguntas inevitables, dejando claro que la historia oficial podría estar al borde de ser profundamente cuestionada. Prepárate, porque lo que descubras podría cambiar para siempre tu percepción del mundo. En este viaje revelador, exploraremos conexiones que la historia oficial ha preferido ignorar. Veremos evidencias que sugieren la existencia de un vínculo ancestral entre Jesús y Kukulcán, figuras separadas por océanos y siglos, pero extraordinariamente unidas por sorprendentes similitudes en sus vivencias y relatos milagrosos. ¿Es posible que estas coincidencias sean meras coincidencias o estamos ante un secreto enterrado profundamente durante mucho tiempo, esperando ser descubierto en las profundidades de antiguas pirámides? Mantente alerta, porque lo que viene desafiará todas tus creencias. Según las escrituras oficiales, Jesús de Nazaret nació en Belén y se crió en Galilea, creciendo bajo la ocupación romana. Su historia, contada por generaciones, lo describe como un ser divino que realizó milagros, predicó un mensaje revolucionario de amor y salvación y murió crucificado para redimir a la humanidad. Millones creen firmemente en esta narrativa oficial, basando su vida en estos relatos, transmitidos principalmente por los evangelios del Nuevo Testamento. Pero muchos desconocen que detrás de estas versiones aceptadas hay lagunas y omisiones que abren la puerta a preguntas incómodas y revelaciones inquietantes. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan a un Jesús cuya vida pública comenzó hace unos 30 años. Pero, ¿qué pasó durante las décadas anteriores? ¿Dónde está Jesús entre su infancia y el comienzo de su ministerio? Los escritos oficiales mantienen un silencio absoluto sobre este periodo, un vacío que ha dado paso a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunas fuentes mencionan brevemente sus vínculos con Egipto cuando era niño, pero nada más. ¿Por qué tanto misterio? Se está ocultando algo que no encaja con la imagen que la Iglesia quería preservar. Durante el pasado, la versión tradicional ha evitado entrar en detalles sobre la juventud de Jesús. Si nos dice que trabajaba como carpintero y que vivió en obediencia hasta que recibió su llamado divino. Pero esta explicación, simple y superficial, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo adquirió Jesús el conocimiento espiritual y la sabiduría profunda que demostró más rápidamente? Fui realmente autodidacta. Viajé
y recibí instrucción de maestros de otras culturas. La falta de registros claros sobre el terreno despierta curiosidad, pero también abre la posibilidad de que su formación haya tenido influencias externas, quizá incluso de civilizaciones tan avanzadas como las de los antiguos mayas. ¿Podría explicarme el paralelismo con Kukulcán? El misterio solo se profundiza. Lo que no se menciona en los evangelios oficiales a menudo aparece en textos considerados apócrifos. Evangelios como los de Tomás, los de Felipe o los de María Magdalena ofrecen una visión completamente distinta de Jesús, más mística, más humana, más enigmática. En ellos, Jesús habla de la reencarnación, de la sabiduría interior y de una conexión directa con lo divino sin necesidad de instituciones religiosas. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon bíblico? ¿Qué es tan peligroso como para permanecer oculto en secreto? Algunos fragmentos de estos escritos incluso mencionan viajes a tierras lejanas, enseñanzas esotéricas y conocimientos que no aparecen en ningún otro libro cristiano tradicional. Si estos textos fueran claros, podrían revelar una etapa desconocida en la vida de Jesús, tal vez una etapa en la que estuvo en contacto con otras culturas, otros dioses. Estás incluso con los mayas. Pero los manuscritos apócrifos no son los únicos documentos que alimentan esta narrativa alternativa. El libro de Enoc, por ejemplo, describe interacciones entre humanos y entidades celestiales que descienden a la tierra, compartiendo conocimiento avanzado, tal como fue aprendido de Kukulcán entre los mayas. Los textos gnósticos, escritos en Nag Hammadi en 1945, hablan de un conocimiento oculto reservado para unas pocas personas, un conocimiento que desafía la autoridad de las religiones establecidas. Podría ser que solo Jesús conociera estas enseñanzas, aunque también las practicaba e incluso las enseñaba en secreto. Y si así fuera, ¿de dónde surgió esa sabiduría? Es posible que en algún momento de su vida Jesús fuera iniciado en una tradición espiritual más antigua, tal vez una que compartía raíces con las deidades. ¿Serpentinas de Mesoamérica? Las pistas están ahí, solo hay que conectarlas. Muchos estudiosos alternativos han dedicado sus vidas a analizar estos textos prohibidos y reconstruir una historia de Jesús que fue deliberadamente silenciada. Investigadores como Elaine Pagels, Bart Ehrman y Jean-Yves Leloup han desenterrado estos documentos que muestran a un Jesús profundamente diferente, que habla en parábolas de autoconocimiento, que enseña que el reino de Dios está dentro de cada uno y que no predica una religión organizada, sino una conexión directa con lo divino. ¿Por qué se suprimieron estas ideas? ¿Qué pasaría si la verdadera historia de Jesús implicara un conocimiento universal compartido con civilizaciones ancestrales como la maya? A medida que salen a la luz más fragmentos, la posibilidad de una conexión espiritual entre Jesús y otras culturas deja de parecer una fantasía y comienza a aparecer como una verdad en gran parte oculta. Aquí están las teorías que muchos prefieren. Ignorar. Si Jesús fue iniciado en las antiguas escuelas de misterios, algunos creen que durante sus años perdidos pudo haber sido entrenado por sabios egipcios, yogis hindúes o incluso camaleones mesoamericanos. Una de las teorías más intrigantes proviene del historiador ruso Nicolás Notovich, quien afirmó que Jesús viajó al Tíbet y a la India, aprendiendo lecciones que podrían integrarse en su mensaje. Si aceptamos que Jesús viajó y aprendió de diferentes fuentes, ¿por qué no considerar también ese su camino hacia América? En este contexto, Kukulcán, el dios que descendió del cielo, enseñó al pueblo y prometió regresar, comenzó a parecerse peligrosamente a la figura de Cristo. ¿No son dos entidades distintas? ¿Pero es posible ver lo mismo desde diferentes culturas?
Graham Hancock, autor de reconocidas investigaciones no convencionales, sugiere que existió una civilización madre, anterior a todas las civilizaciones conocidas, que compartió sus conocimientos con culturas como la egipcia, la sumeria y la mesoamericana. Si Jesús fue el portador de este conocimiento primitivo, habría sentido que sus enseñanzas aparecían, con diferentes nombres, en pueblos separados por océanos. Kukulcán, Quetzalcóatl, Viracocha, todos son descritos como seres divinos, venidos de lugares lejanos, portadores de luz y sabiduría. Al igual que Jesús, todos prometieron regresar algún día. Y si no existieran versiones locales de un mito común, sino recuerdos difusos de un mismo personaje histórico, cuyos matices quedaron sepultados por el paso del tiempo y la censura religiosa. ¿Qué beneficios obtiene la gente al ser olvidada? El impacto de estas ideas es tan profundo que muchas instituciones religiosas y académicas han reaccionado con un rechazo inmediato, pero es precisamente este rechazo el que levanta sospechas. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué temer a estas preguntas? Algunos teóricos apuntan directamente al Vaticano, a sociedades secretas como los Illuminati o a órdenes masónicas que han heredado fragmentos de este antiguo conocimiento y los han mantenido en las sombras para preservar su poder. Si esto está claro, nos advierten algunos, no estamos hablando solo de una historia religiosa. Es la mayor ocultación de la historia humana. ¿Te atreves a seguir explorando este laberinto de símbolos, secretos y dioses olvidados? Cuando comparamos la figura de Jesús con otras deidades de culturas antiguas, el patrón se repite con inquietante precisión. Horus, el dios egipcio nacido de una virgen, fue anunciado por una estrella. Tus dulces discípulos, fui traicionado, muerto y resucitado. Krishna, en la India, también fue un niño prodigioso, salvador del mundo, nacido de una madre pura. Buda comenzó su vida mundana para enseñar el camino a la iluminación, seguido por discípulos y perseguido por aquellos que temían su mensaje. Y entre los pueblos mesoamericanos, Kukulcán descendió del cielo, se vistió de sabiduría y se fue prometiendo regresar. ¿Cómo es posible que tantas culturas separadas por miles de kilómetros compartan una narrativa tan similar? ¿Surgieron todas estas historias por casualidad? ¿O estamos ante diferentes versiones de un mismo ser que caminó por la tierra bajo diferentes nombres y apariencias? Las similitudes no se limitan a las narrativas. Los símbolos también se repiten. La serpiente emplumada de Kukulcán recuerda el símbolo de la sabiduría en muchas tradiciones antiguas, incluida la serpiente del jardín del Edén, que originalmente no era vista como malvada, sino como portadora de conocimiento. El símbolo de la cruz, presente tanto en el cristianismo como en muchas culturas precolombinas, representa los 4 puntos cardinales, el equilibrio y la unión entre el cielo y la tierra. Incluso los conceptos de resurrección, iluminación espiritual y retorno prometido aparecen en todas estas religiones. Podría ser que estas culturas estuvieran tratando de describir la misma experiencia, la misma entidad trascendental con sus propias palabras y mitologías. Tal vez, detrás de cada día, el profeta está el Salvador. Se esconde una única conciencia que ha guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En los relatos mayas, Kukulcán en la tierra era un dios, era un maestro, un ser de carne y color que caminaba entre los hombres enseñando leyes, astronomía, arquitectura y espiritualidad. Curiosamente, muchos cronistas españoles que llegaron a América relataron que los nativos esperaban el regreso del mar de un hombre barbudo y de piel clara, una descripción sorprendentemente cercana a las representaciones tradicionales de Jesús. ¿Cómo explicar esta coincidencia?
¿Cómo es posible que en una civilización completamente aislada del viejo mundo existiera una figura tan parecida al Mesías cristiano? Algunos arqueólogos alternativos creen que no se trata de una simple leyenda, sino más bien del eco de una visita real, de un contacto entre culturas que los libros de historia se niegan a admitir. Kukulcán y Jesús siguieron siendo el mismo ser, recordados con nombres diferentes. La ciencia también ha comenzado a ofrecer pistas que alimentan este misterio. En las últimas décadas se han descubierto mapas, artefactos y estructuras antiguas que desafían el conocimiento académico tradicional. En algunas pirámides de México y Guatemala hay cámaras selladas, alineaciones astronómicas precisas y glifos que parecen hablados por visitantes que vienen de las estrellas o de otros continentes. En 1900 Sudamérica se han encontrado cruces de piedra talladas que datan de antes de la llegada de los europeos y restos de ADN que sugieren contactos genéticos entre pueblos precolombinos y asentamientos en Oriente Medio. ¿Es posible que Jesús o sus discípulos llegaran a América en sus años desconocidos? ¿Qué te dijo alguien con sus mismas ideas, cariño, si hubieras estado aquí antes? Uno de los sellos más impactantes proviene del Códice de Dresde, uno de los pocos textos mayas que sobrevivieron a la destrucción sistemática de la colonización. En sus páginas, algunos investigadores han identificado descripciones que podrían referirse a un ser celestial, maestro de sabiduría, con poderes curativos y un mensaje de redención. Estos fragmentos, incluso simbólicos y complejos, muestran paralelismos inquietantes con los milagros atribuidos a Jesús: curación, control de la naturaleza, resurrección. Además, las fechas astronómicas mencionadas en el códice coinciden con eventos solares y lunares que también aparecen en el calendario hebreo. ¿Coincidencia? Es una sincronía que revela conexiones mucho más profundas entre mundos que supuestamente nunca se tocan. La arqueología tradicional guarda silencio, pero las huellas están ahí, esperando que alguien las mire con nuevos ojos. Otro punto clave es la arquitectura sagrada. Las pirámides de Mesoamérica, como muchas iglesias antiguas de Europa, están alineadas con precisión milimétrica a los eventos astronómicos. Solsticios, equinoccios, fases lunares. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartan la misma obsesión por el cosmos? Algunos creen que esta obsesión no era estética ni científica, sino espiritual. Reflejaba un conocimiento heredado de una fuente común, una escuela universal de sabiduría. Si Jesús hubiera sido iniciado en esta tradición, habría sentido que su mensaje incluía referencias a la luz, al cielo y al despertar. Y si Kukulcán fue portador de ese mismo conocimiento, ¿no estaríamos nosotros, provenientes de las expresiones de la misma verdad? Una verdad enterrada en piedra, oculta en códices, y ahora revelándose poco a poco ante nuestros ojos. Imaginemos por un momento que toda esta información sale a la luz con pruebas irrefutables. Que arqueólogos, lingüistas y teólogos finalmente confirmaron que Jesús y Kukulcán eran manifestaciones de un mismo ser, de un mismo maestro universal que caminó por diferentes civilizaciones enseñando el mismo mensaje en diferentes idiomas. ¿Qué pasó con las grandes religiones del mundo? ¿Cómo reaccionaría la Iglesia si se demostrara que el cristianismo en la nación está aislado, como parte de una red de conocimiento espiritual mucho más extensa y antigua? Las consecuencias serán inmensas. No habrá suelo para la fe, no habrá campana para la historia, la cultura y la identidad de miles de millones de personas. ¿Estaríamos preparados para una verdad que uniera a las religiones en lugar de dividirlas? Desde el punto de vista espiritual, aceptar esta posibilidad no niega a Jesús, sino que lo hace grande. Se transforma de figura exclusiva de la fe en maestro de la humanidad entérica.
Un sabio eterno que ha aparecido una y otra vez a lo largo de milenios en diferentes formas, adaptadas a cada cultura. Kukulcán, Buda, Krishna, Jesús, ¿cuántos más? El impacto de esta revelación no solo sería teológico, sino también profundamente liberador. Porque si entendemos que la verdad espiritual es una sola cosa, expresada en múltiples lenguajes y símbolos, entonces podremos dejar atrás siglos de conflictos, divisiones y fanatismos. Pero la pregunta sigue siendo incómoda y desafiante. ¿Podrías seguir creyendo lo mismo si esta verdad se confirmara mañana? Este despertar de la conciencia no sería fácil. Para muchos sería una crisis, pero para otros una revelación largamente esperada. Porque si aceptamos que la historia ha sido manipulada, que los libros sagrados han sido editados y que ciertas verdades han sido omitidas deliberadamente, entonces también debemos aceptar nuestra responsabilidad de buscar lo que se nos ha ocultado. Esta no es solo una teoría más misteriosa, es una invitación a cuestionarlo todo, observando más las fronteras impuestas por la religión, la cultura y el miedo. Y si la figura de Jesús tiene realmente una conexión profunda con Kukulcán, entonces estamos ante un misterio que en el terreno une continentes, pero que también puede unir a la humanidad en una verdad más antigua, más libre y más poderosa de lo que jamás hayamos imaginado. Aquí es donde entramos en un terreno aún más oscuro, porque si existe esa información, si hay documentos, códices, mapas o evangelios que confirman esa conexión entre Jesús y las civilizaciones americanas, ¿dónde está? Muchos apuntan directamente al Vaticano, cuya biblioteca secreta alberga más de 50 kilómetros de estantes con manuscritos que nunca han visto la luz pública. ¿Qué es lo que tanto temes que descubramos? Algunos investigadores aseguran que allí se conservan textos precolombinos que mencionan visitantes venidos de Oriente, así como evangelios completos que relatan viajes de Jesús a tierras desconocidas. ¿Por qué estos registros aún permanecen ocultos al mundo? ¿Por qué conviene mantenernos ignorantes de estas conexiones? Además del Vaticano, muchas teorías apuntan a sociedades secretas que, durante siglos, han guardado bajo custodia fragmentos de conocimiento prohibido. Los masones, los rosacruces, los templarios, todos ellos han estado vinculados a la idea de una verdad oculta, transmitida en símbolos, rituales y códices crípticos. Algunas de estas organizaciones afirman que Jesús no solo fue el fundador de una religión, sino el último gran maestro de una sabiduría que existió mucho antes de la Biblia. ¿Y si esta sabiduría viniera de una fuente común que también inspiró la sabiduría maya? Kukulcán y Jesús compartieron propósito, origen en la tierra. Quizás esta verdad fue preservada en secreto, no para proteger al mundo, sino para controlar a quien tuviera acceso a él. Imagínense que parte del poder mundial actual se basa precisamente en mantener enterrado este secreto. Si la humanidad descubriera que ha sido guiada por las mismas verdades espirituales, disfrazadas con caras y nombres diferentes, todo el sistema de división y control se derrumbaría. Las religiones tendrían que luchar entre sí. Los pueblos entendieron que nunca estarían separados, y aquellos que vivían del miedo, del dogma y del poder, perderían su influencia. Esta podría ser la verdadera razón por la que tantas partes de este rompecabezas permanecen ocultas. No por falta de pruebas, sino por miedo a lo que sucedería si todos supiéramos la verdad. Una verdad que podría estar grabada en piedra, custodiada por pirámides y susurros ancestrales. Después de este viaje, la pregunta ya no es si Jesús y Kukulcán podrían estar conectados. Pero por eso no nos habló antes. Las coincidencias entre ambos no pueden ignorarse. Ambos eran descendientes del cielo,
Ambos eran maestros de la sabiduría, ambos prometieron regresar. Ambos eran símbolos de renovación, luz y despertar espiritual. ¿Cuántas bajas hacen falta para que dejemos de hablar de mitos y dejemos de hablar de memoria ancestral? Lo que hoy se ha llamado mito o herejía, tal vez no sea más que historia real, velada por el tiempo y la conveniencia de quienes reescriben el pasado. Si Jesús no fue el comienzo de una religión, sino la continuación de una tradición eterna, la historia humana podría basarse en piezas incompletas, fragmentos desconectados que al unirse revelan un diseño mucho más antiguo y coherente. Las pirámides, los códigos, los evangelios prohibidos, los símbolos compartidos, todos apuntan a la misma dirección, una fuente común de sabiduría que aparece una y otra vez encarnada en figuras diferentes, pero con la misma misión. Quizás Jesús no fue único en su esencia, solo en su momento. Quizás Kukulcán no era solo un dios maya, sino una manifestación mayor del espíritu divino que siempre ha guiado a la humanidad. Y si esta es la verdad, entonces está en nosotros reconocer las señales, conectar los puntos y despertar. Tal vez nunca se trató de religión, sino de conciencia, recordar algo que siempre estuvo dentro de nosotros, pero estaba fragmentado, enterrado bajo capas de dogmas, guerras y manipulaciones. Jesús y Kukulcán no necesitan competir. Tal vez eran aliados en planos diferentes, mensajeros del mismo origen divino. Y si aceptamos eso, también debemos aceptar que ha llegado el momento de redescubrir lo olvidado. Las ruinas no permanecen, los símbolos no esperan. Solo aquellos que controlan la narrativa lo hacen. Si mañana se revelara un códice que menciona a Jesús en tierras americanas, la próxima excavación de una pirámide revelará un evangelio escrito en glifos mayas. ¿Estamos preparados para esta verdad? La pregunta no es si lo que compartimos aquí es real o ficción, sino si te atreves a considerar la posibilidad. Porque cuestionar no es traicionar la fe, es profundizarlo. Quieres ir más allá del informe superficial y buscar la esencia. Y si Jesús, Kukulcán y otros avatares espirituales nacieron solos en rostros diferentes, entonces su mensaje sigue vivo, esperando ser redescubierto por aquellos que no tienen miedo de ver. El cambio empieza por la duda, y la duda es el comienzo del despertar. No se trata de destruir creencias, se trata de trascenderlas. Y tal vez, solo tal vez, cuando lo hagamos, descubramos quiénes somos realmente. Ahora es tu turno. Tú que has llegado aquí, ¿qué piensas realmente? ¿Podría ser Jesús mayor de lo que creemos? ¿Podrías caminar por las tierras mayas bajo otro nombre, compartiendo el mismo mensaje de luz y transformación? Si Kukulcán no fue una invención mitológica, sino una manifestación real de lo divino, tal como lo fue Jesús para millones. Las culturas del mundo no están divididas por diferentes religiones, sino conectadas por una verdad ancestral que fue fragmentada y oculta por el camino. ¿Estás dispuesto a ver el pasado con nuevos ojos, cuestionar, investigar y seguir las pistas que muchos prefieren ignorar? Si también sientes que algo no encaja en la historia oficial, este canal es para ti. Aquí no tenemos miedo de apuntar donde otros no se atreven. Aquí conectamos los hilos ocultos, revelamos lo que ha sido silenciado y rescatamos las verdades sepultadas por el poder y el tiempo. Así que si quieres descubrir más secretos como este, más conexiones entre culturas, dioses, manuscritos prohibidos y figuras como Jesús y Kukulcán, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque esto no acaba aquí. De lo contrario, apenas está empezando.